Hola, gracias por participar en nuestro programa. El día de hoy vamos a tocar un tema que es bastante también frecuente en el quehacer de la familia separada. Y normalmente es tratar de entender mejor cuál es el desarrollo evolutivo, psicológico que se debe tener para pasar de una situación de familia nuclear, familia unida, a familia separada. Y como tal, lo entendemos, pues no es en el sentido de pronto que queramos, pero es una evolución de un punto A un punto B. En esa transición se pierden muchos aspectos, digamos, de respeto entre las partes que es necesario rescatar. Es necesario saber que independiente que la relación entre padre y madre no haya de pronto tenido el desenlace inicialmente esperado, sigue siendo ese otro progenitor, esa otra persona, digamos, personaje querido y amado por nuestros hijos. También todo lo que está alrededor de ese personaje, ¿cierto? Y desde ese punto de vista hay que tener en cuenta unos aspectos y unos errores que frecuentemente cometemos que aparentemente deberían de ser sencillos de observar si uno lo toma con criterio sano y con cabeza fría, pero en el quehacer diario, en la emotividad que de alguna manera siempre está alrededor de la separación, nos lleva a comportarnos de unas maneras muy seguramente instintivas, emotivamente incorrectas, y lo peor es que con esto afectamos a nuestros hijos. No es que no hayan problemas, no es que no haya que solucionarlos, es que no debemos involucrar a los menores en estos inconvenientes. Entonces, acá tenemos la participación de la psicóloga Úrsula Perona, española, ya lo van a ver por su acento, donde nos da algunos tips de qué es lo que se debe, de alguna manera, tratar de hacer por precisamente la experiencia que ella tiene con niños de familias separadas. Hagamos entonces caso, miremos también la psicóloga de la Fundación Padres por Siempre, Juliana Vidales, también nos va a compartir cuáles son los aspectos que se deben de tener en esta evolución de lo que es pasar del punto A, familia nuclear, familia tradicional, a familia separada. También es muy importante que los operadores de justicia y en general las autoridades de la rama judicial también tengan en cuenta que la familia separada es un nuevo tipo de familia y como tal debemos entenderla. No es la que nosotros de alguna forma queríamos, pero es la que existe y es, como siempre lo hemos dicho, una de las más numerosas que hay ahora. Entonces es una realidad. No es que haya una disfuncionabilidad, es que es una realidad diferente, ¿sí? Y como tal hay que tratarla. Y como tal hay que entenderla y tenemos que también abrir el entendimiento para ese nuevo tipo de familia que es de la cual, digamos, tratamos en estos temas en la Fundación Padres por Siempre. Esperamos que las reflexiones, los análisis, las indicaciones, los consejos que se den sean de mucho uso para mejorar también la situación, el bienestar psicológico, emotivo de nuestros menores en el entorno de familia separada. Hola, buenos días. He preparado un vídeo para hablaros sobre los principales errores que cometemos los padres separados con nuestros hijos. Cuando una familia se rompe, una pareja se separa, hay una serie de cambios muy importantes que afectan a todo el sistema familiar y los padres, cada uno va a vivir por su lado, los niños pueden estar con custodia compartida o exclusiva para uno de los dos progenitores, pero en cualquier caso se redefine todo el sistema familiar. Por mi trabajo veo muchos niños de padres separados y me están transmitiendo o me van transmitiendo muchos de los errores que cometen sus padres con ellos. Hay cosas que parecen muy obvias y que son de sentido común y que a priori decimos, bueno, ¿y eso quién lo hace? Nadie haría eso. Pero luego en la práctica todos con frecuencia podemos caer en estos errores. Así que es importante prestar atención y detectarlos porque les hacen mucho daño a nuestros hijos. El primero y más importante o la primera pauta que daría es no hablar mal del otro progenitor. Esto parece obvio, ¿no? Claro, ¿no? ¿Cómo vas a hablar mal del otro? Bueno, pues lo hacen casi todos los padres separados o una gran cantidad.
o le critican abiertamente, censuran lo que hace, insultos o de una manera menos evidente a través de burlas, de críticas veladas, es que fíjate tu padre no sabe cuidarte o fíjate tu madre cómo se le ocurrió llevarte aquí o allá, pero todas esas críticas en el niño tienen un valor muy grande. Por pequeño que nos parezca el comentario o por sutilmente que hagamos la crítica, el niño no es tonto, de hecho los niños son muy listos y se dan cuenta. Y les estamos haciendo mucho dolor, porque para cualquier persona tenemos que tener en cuenta que hablen mal, que nos hablen mal de alguien a quien queremos mucho, nos hace daño. Entonces, aunque no esté el niño delante directamente, aunque a lo mejor estemos hablando por teléfono con otra persona, pero el niño está ahí y se puede enterar, y por supuesto nunca directamente. Es decir, vamos a cuidar mucho el mensaje que le transmitimos a nuestro hijo del otro progenitor. Otro aspecto es tener claro que los dos estilos de crianza, por muy diferentes que sean el que tiene el padre y la madre, son válidos. Esto es algo también que veo continuamente. Uno se cree que siempre tiene la mejor manera de educar, que sus costumbres son las mejores, que sus hábitos son los más adecuados y critican sistemáticamente todo lo que hace el otro progenitor. Es que no le tenía que haber llevado aquí, o sí que le tenía que haber llevado, es que tú fíjate lo que le da de merendar o lo que no le da de merendar. Normalmente son tonterías, son cosas sin importancia, pero todo eso se lo estamos transmitiendo al niño. Estamos cuestionando todo el tiempo lo que hace el otro. Parece que el otro no sepa cuidar del niño, parece que el otro... Estamos hablando siempre de situaciones normalizadas. No estamos hablando de que cuando hay un maltrato o cuando hay un abuso o cuando hay... Esto, por supuesto, estaríamos hablando de otra cosa. Pero en lo cotidiano tenemos que ser conscientes de que esa persona que un día elegimos para ser el padre o la madre de nuestros hijos tiene probablemente la misma capacidad que nosotros para atenderle y cuidarle, y que sus métodos o su estilo de crianza, aunque no sea exactamente igual que el nuestro, es también válido. Y seguro que hará muchísimas cosas bien y seguro que hará otras no tan bien, exactamente igual que nosotros. Así que mucho cuidado con pensar que solo nosotros tenemos la fórmula mágica o la fórmula perfecta para cuidar a nuestro hijo y que solo nosotros sabemos educarle, porque eso no es cierto. Otra cosa muy importante, no interrogar al niño sobre lo que hace cuando está en casa del otro. Esto es también súper frecuente. Llega el niño a pasar el fin de semana en casa del papá o de la mamá, de quien haya estado, y el otro, ¿dónde has estado? ¿Qué has comido? ¿Te ha duchado? ¿No te ha duchado? ¿Quién ha ido a verle? ¿Quién no ha ido? ¿Ha estado tal persona? O sea, un interrogatorio que los niños se ponen súper nerviosos. Aquí me llegan a describir como, pues eso, tengo miedo de que me pregunte porque no sé qué decirle, no sé qué contestarle, no sé qué espera que le conteste. O sea, ellos se ven entre la espada y la pared. ¿Qué tengo que hacer? ¿Le tengo que decir la verdad o no? Si le digo la verdad es que le estoy pasando información sobre mi mamá o mi papá, que ya me ha advertido que no cuente nada de lo que hago cuando estoy aquí. O sea, les ponemos en una situación verdaderamente triste. Los niños no son mensajeros, ni son, que ahora hablaremos de ese otro aspecto, de la mensajería, no son chivos expiatorios ni son espías. Entonces, por favor, máximo respeto con esto. No interrogarles sobre lo que hacen cuando están en casa del otro. Preguntarle qué tal lo has pasado, has estado a gusto, te has divertido, cuéntame qué has hecho, pero de una manera no con el interés que podamos nosotros tener sobre saber de la vida del otro. Y luego el tema que he introducido de la mensajería. Esto también, dile a tu padre que me debe 10 euros de las medias de ballet. Dile a tu padre que este mes no me ha pasado aún la pensión alimenticia. Dile a tu mamá que me tiene que pagar las clases extraescolares de no sé qué. Dile. El niño se convierte en el mensajero. No, al niño no le tenemos, primero que no le tenemos que decir nada para que hable en nuestra voz. Nosotros tenemos como adultos nuestros medios para comunicarnos. Tenemos el email, tenemos el teléfono, tenemos el WhatsApp o como queramos. Lo mismo, le estamos poniendo en una posición súper incómoda, porque además le estamos dando información que no le interesa. El niño no tiene que saber si se nos ha pagado la pensión ese mes o no se nos ha pagado, si se deben los gastos extras, se deben aún del mes pasado o no se deben, o esas cosas no le interesan. Los estamos instrumentalizando, estamos usándolos en un papel que no les corresponde. Y todo lo que sea hacer adulto a un niño le estamos haciendo daño. Entonces no le demos más información de la necesaria, que este es el siguiente punto. No hablemos de dinero con el niño, no hablemos de denuncias, juicios, temas legales, no le digamos cuándo es la próxima vista del juicio oral, porque no le interesa, tiene que estar protegido. Esos son temas de adultos. Entonces toda esa información, si te ha pasado la pensión o no te la ha pasado, pues lo comentas con tu mejor amiga, pero no lo comentes con tu hijo. Siempre hay que proteger el mundo del niño para que siga teniendo, dentro de lo que cabe, puesto que en una separación se pierde mucha inocencia, pero dentro de lo que cabe, que siga pudiendo mantener ese mundo más o menos intacto. Luego el tema de la familia política
esto también es importante, porque parece que es como que el niño ya no necesita toda esa parte, la otra parte de la familia. Ya no sienta mal si va a casa de los abuelos, no sienta mal si, no sé, la mamá ha querido salir y lo ha dejado el niño con su tía o el papá. Empezamos a meternos en una serie de cosas que en cualquier familia normal o cuando la pareja está unida, conviviendo junta, no le damos la mayor importancia. Sin embargo, todo lo convertimos en un drama cuando nos separamos. A ver, los papás y las mamás tienen derecho a salir y dejar a los niños a dormir en casa de la abuelita. Eso es normal, lo hacemos todas las personas. No es algo malo, no se está cometiendo ningún delito ni nada. Cuando uno de los dos le toca tener al nene y tiene que trabajar, pues puede buscar ayuda de una niñera y no pasa nada. O sea, vamos a ser un poco realistas y a ser objetivos. Y luego lo que decía de la familia política es que también veo que es que parece que sobra ya toda esa familia, ¿no? Que el niño sigue teniendo una familia política, sigue teniendo abuelos maternos y paternos, tíos y tías abuelos y maternos, y todos son importantes en su vida. ¿Qué nos puede hacer creer que mi familia materna, por ejemplo, es mucho más importante para él que la otra? No, sigue teniendo derecho a disfrutar de toda su familia, sea materna o paterna, por igual. Ahí a quien estamos perjudicando es al niño, no a los demás. Y luego, ya para terminar, una cosa que me hace gracia y es que cuando uno de los dos hace algo mal, el otro lo hace igual, de mal. Y entonces se justifica diciendo que es que como el otro le ha hablado de dinero, pues yo le he tenido que entrar a explicar al niño que no era así, porque tal o cual, o como el otro le ha dicho que tal, es decir, mi expareja está haciendo algo mal y eso justifica que yo también lo haga mal. No, tú hazlo bien, independientemente de cómo el otro lo haga. Entonces, lo único que conseguimos es hacerlo los dos mal, por favor. Tengamos un poco de cuidado con eso. Intentemos hacer la parte que nos toca bien, desde el respeto sobre todo al niño, porque a quien estamos perjudicando con todo esto es al niño, y teniendo bien claro el ejercicio de responsabilidad que supone la paternidad. Y eso significa respetar profundamente a mi excónyuge y a toda su familia. Y por supuesto las relaciones que pueda tener el niño con ellos. Bueno, esperamos que este decálogo o esta de buenas prácticas para padres separados os sirva de algo y sobre todo a ser consciente o a tomar conciencia de cuál de aquellas cosas a lo mejor estoy haciendo y no me doy cuenta de que realmente estoy perjudicando al niño. En próximos vídeos seguiremos hablando de este tema. Muchas gracias. Hola, muy buenos días para todas y todos. Bienvenidos a este espacio que nos ofrece la Fundación Padres por Siempre. Yo soy Juliana Vidales, psicóloga. Y bueno, en esta oportunidad estamos hablando de un tema muy interesante y que además nos han venido preguntando recientemente bastante. Y es el tema de la evolución hacia la familia separada. Hoy desde el área de psicología queremos hablar un poco más sobre este tema y sobre todo desde la perspectiva del ambiente terapéutico y cómo sería ese proceso terapéutico. Bien, para empezar, aquí entendemos la familia separada no solamente como una familia que antes estuvo constituida, cierto, que tal vez hubo una sociedad conyugal, una vivencia y de repente pasábamos a la etapa de la separación, sino también entendiendo la familia como aquellas familias donde hay un hijo, cierto, pero nunca hubo ningún tipo de convivencia. Aunque en este caso, por ejemplo, el proceso de duelo es un proceso diferente, sí van a haber unas pautas importantes que nos van a ayudar en todo ese proceso de adaptación a esa nueva realidad. Listo, entonces, partamos por un momento de la familia separada, pero no me gustaría mencionar inicialmente y devolvernos un poquito a qué pasa antes de la familia separada. Y para mí es importante mencionarlo porque muchas veces cuando nosotros en pareja estamos atravesando momentos difíciles, ¿cierto? Tenemos momentos de mucho conflicto, mucha dificultad. Muchas veces es difícil cuando tenemos la contemplación de las posibilidades, por ejemplo, pensar en asistir a un proceso terapéutico y de repente la idea del divorcio, la separación es algo que se viene en un primer momento y lo contemplamos como una posibilidad. Pero es importante tener en cuenta que incluso desde ese momento un acompañamiento psicológico resulta muy favorable porque ese acompañamiento nos va a permitir tomar la decisión de manera muchísimo más consciente y responsable. En algunas ocasiones, no siempre, por supuesto, hay momentos donde realmente el divorcio es la mejor opción, pensando en la salud y el bienestar de todos los integrantes de la familia, ¿cierto? De la pareja, de nuestros hijos. Pero también hay muchos casos, y lo digo porque lo he visto, de personas donde tal vez la relación se puede salvar una familia, un matrimonio, ¿sí?
pero de repente nos hace falta recursos psicológicos, nos hace falta herramientas que nos ayuden a hacer frente a esas dificultades de una manera más eficiente. Entonces, es importante primero tener en cuenta que desde ese momento el acompañamiento psicológico es ideal. El acompañamiento psicológico no es solamente ya cuando se decidió y ya nos vamos a separar, sino incluso desde antes, porque podemos tomar esa decisión con muchísima más conciencia y responsabilidad. Ahora, entremos ya a hablar en el momento en el que decidimos separar, porque definitivamente nos dimos cuenta que es lo mejor. Ok, desde ese momento el acompañamiento psicológico se vuelve muy importante y juega un papel crucial porque nos estamos enfrentando a una realidad. Primero, es completamente nueva, ¿cierto? Entonces, seguramente hay mucho temor, hay muchas inseguridades, mucha tristeza, y cuando nosotros nos enfrentamos generalmente a una situación nueva, pues no sabemos cómo proceder. Y ahí es, digamos, el primer punto del acompañamiento psicológico, y es ese acompañamiento en, bueno, qué hacer, cómo decir las cosas, cómo adaptarnos a este nuevo ambiente, ¿sí? Porque lo primero que nosotros tenemos que ver allí es que nos enfrentamos a un duelo, y un duelo no es más que una adaptación a una pérdida. En este caso, hablamos entonces de una pérdida de una relación, pero también de una vivencia de la familia como nosotros la concebíamos. De repente esa familia como yo la viví, como la experimenté, ya no es la misma. En ese caso, entonces, yo como individuo tengo primero que adaptarme, y es una adaptación que se lleva en todos los niveles. Es una adaptación emocional, es una adaptación mental, actitudinal, física, ¿cierto? Porque vamos a tener que hacer muchos cambios en nuestra vida para afrontar esta nueva realidad. De repente cambia con quién voy a vivir, cada cuánto voy a ver a mi hijo, cómo se va a organizar el horario, que debe ser flexible, que no. Todos esos cambios físicos también es necesario tenerlos en cuenta. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a esa situación tan novedosa, es importante que contemos con una guía profesional, ¿sí? Alguien que sepa en esos casos qué es lo más apropiado, qué es lo más beneficioso, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Entonces, eso en un primer momento. Luego, cuando ya se llevó a cabo la ruptura, ahí es cuando más nos enfrentamos a las cosas, porque hay un primer momento tal vez de shock, de sí, esto es, pero cuando ya empezamos a vivir esa nueva realidad, ahí es donde vamos a ponernos a prueba, y nos ponemos a prueba en todos los niveles, porque ahí es donde yo veo cómo está mi emocionalidad y cómo yo como persona empiezo a reorientar y a restablecer muchos aspectos de mi vida, porque tras una ruptura, eso es lo que nosotros como individuos tenemos que hacer. Tenemos que empezar a reorientar nuestro funcionamiento en muchos aspectos. Mi funcionamiento social, mi funcionamiento económico. De repente, la economía como yo la estaba manejando, pues ya no se va a manejar de la misma manera, ¿cierto? Ya empiezo a ser independiente. O mi vida social como yo la estaba manejando tampoco de la misma, porque estoy rompiendo también un vínculo de alguna manera. Entonces, en un primer momento, este acompañamiento psicológico va a ser muy individual, porque tenemos que trabajar cada quien en el duelo, tenemos que empezar a restablecer los hechos, ¿cierto? A resignificar eso que pasó, pero no tanto quedarnos en el pasado, sino, listo, esto es lo que tengo, estos son mis recursos, ¿cómo los voy a aprovechar para mi bien y para el bien ahora de mi nueva realidad, de mi familia, de mis hijos, ¿cierto? De mi expareja, porque nosotros muchas veces pensamos, listo, me separé ya, pero es que esa otra persona ahora es la mamá, es el papá de mis hijos, ¿sí? Y es importante tener esa comunicación porque esa comunicación con mi expareja es la que me va a permitir la mejor educación para mis hijos. Entonces, en un primer momento es necesario pasar por ese proceso de duelo, ¿sí? Ese proceso de negación, de dolor, el duelo como tal, hasta el punto en que llegamos a la aceptación. Ahí es importante ese acompañamiento porque nos va a permitir una gestión emocional mucho más sana y efectiva, donde nosotros podamos expresar toda nuestra emocionalidad porque es normal y es necesario. Es normal sentirnos tristes, abrumados, con rabia, con enojo, ¿cierto? Pero hay que saber encauzar y canalizar esas emociones de manera que yo me sienta liberada, ¿cierto? Que me quite ese peso de encima, pero también
de manera que eso no me vaya a afectar mi relación con mi expareja, ni mucho menos con mis hijos, porque ellos terminan siendo los que terminan pagando los platos rotos, ¿no? Como se dice coloquialmente. Entonces, pasamos por ese proceso individual y una vez sanamos todas esas emociones que tenemos, vamos entonces a pasar a un proceso en el que nos preparamos para mejorar esa comunicación con la otra persona. Y esto es súper clave porque nosotros pensamos que la comunicación es decir las cosas y ya, pero en ese proceso de comunicación hay muchos agentes, hay muchas variables y en el proceso terapéutico nosotros las revisamos de manera que seamos conscientes. ¿Quién soy yo? ¿Cómo quiero dar ese mensaje? ¿Cuál es el mensaje que yo quiero dar? Y finalmente, ¿qué es lo que quiero que esa otra persona reciba como mensaje? Hay muchas veces nosotros queremos decir un algo, pero no lo estamos haciendo de manera efectiva. Eso bloquea completamente nuestra comunicación. Y aquí es esencial ser conscientes de nuestras respuestas, de nuestra tensión, de nuestra calma, en qué momento hablar con esa otra persona, ¿cierto? Ser conscientes de todas esas variables que nos va a permitir finalmente tener una comunicación más efectiva con el otro. Entender cuando, por ejemplo, mi comunicación y mi estilo de comunicación está siendo agresivo, estoy diciendo las cosas no de manera asertiva, sino por el contrario estoy imponiendo, no estoy escuchando a la otra persona, no la estoy teniendo en cuenta, o por el contrario, cuando mi estilo de comunicación es pasivo y no expreso mi opinión, no estoy dando valor a eso que yo pienso, a eso que yo creo, y de repente permito que todo, como la otra persona lo diga, así se hace. La idea entonces es que empecemos a trabajar para lograr una comunicación asertiva en la pareja y que logremos negociar, porque aquí tanto papá como mamá juegan un papel importante y ambos tienen el mismo nivel de participación respecto a todas las decisiones importantes de los hijos. Entonces, este proceso va a ser inicialmente muy individual, de manera que logremos trabajar esos recursos y esas herramientas personales necesarias para que luego entonces al momento de hacer una negociación que siempre va a ser necesaria, pues contemos con mucho más conciencia y podamos a lo largo de ese proceso adaptarnos muchísimo más fácil a esa nueva realidad. Bueno, desde el área de psicología de la Fundación Padres por Siempre, nosotros ofrecemos servicios tanto de acompañamiento terapéutico a parejas como también a familias separadas. Hacemos acompañamiento individual, en pareja, con los hijos. Y bueno, quedamos muy atentos a cualquier comentario, inquietud, sugerencia que tengan. Esperamos que haya sido de mucha utilidad este corto video y todo lo que hoy hemos venido trabajando. Un abrazo fuerte. Bueno, y para terminar, esperando que estas reflexiones, estos datos, esta información haya sido de mucho uso y también les sirva para mejorar el bienestar de los hijos en la familia separada. También para informarles que seguimos, digamos, en nuestra tarea cada 15 días con estas sesiones de puertas abiertas, en una cantidad de información disponible para el público en general de habla hispana o aquellos que dominan el castellano, en la página web que la pueden ver ahí en la parte inferior. También está el canal de YouTube, Fundación Padres por Siempre. Está también el Facebook fanpage y el grupo Fundación Padres por Siempre. Tenemos también el WhatsApp para mensajería, nos pueden mandar mensajes para nosotros compartirle estos elementos que colocamos a disposición del público en general. También les informamos que tenemos dos planes, digamos, fundamentales para las personas que quieran conocer más o quieran participar más de lo que es la Fundación Padres por Siempre. El más sencillo es el plan general, no tiene ningún costo. Simplemente se inscriben y van a estar recibiendo de manera periódica, mínimo cada 15 días, 4 veces al mes, van a estar recibiendo información acerca de esta temática que nos une y que nos convoca.
de la familia separada en sus 4, digamos, ejes temáticos: custodia compartida, alienación parental, violencia intrafamiliar y falsas denuncias en contenciosos de divorcio y separación. Ese plan no tiene ningún costo, pero les permite entonces estar enterados, estar siendo convocados a nuestras actividades, también estas como la del día de hoy, cada sábado, cada 15 días, de puertas abiertas, donde nos reunimos a través de la plataforma Zoom. Colocamos los videos en las plataformas YouTube y Facebook Live para que se vean los sábados a las 10 de la mañana cada 15 días. Y después de eso continuamos con un conversatorio, una sesión de puertas abiertas donde se puede interactuar, donde normalmente invitamos profesionales nacionales e internacionales a tratar de temas que son de interés de la familia separada. También tenemos un plan que es el básico, que permite ya que el padre tenga una asesoría, que se le compartan los tips de cómo manejar la situación de familia separada, y no tiene un costo sino de 75,000 pesos anuales. Y también nos ayuda a la fundación a mantener, digamos, esta dinámica y estas actividades que hacemos. Para los padres que ya tengan más problemas, necesiten apoyo psicológico, servicios psicológicos y jurídicos, también tenemos, digamos, un grupo de profesionales en psicología, en derecho de familia y en psicología forense que prestan servicios a través de la fundación y con el aval de la Fundación Padres por Siempre a nivel nacional. Y ahora con el tema de la pandemia, pues en realidad los profesionales pueden estar trabajando desde su sitio de vivienda, que fue Bogotá, Medellín, Cali, a otras, digamos, jurisdicciones donde sí, todo se hace, obviamente, a través de Internet y las audiencias son virtuales. También, digamos, estamos mirando la posibilidad de salir con un producto directamente al mercado, pero lo estamos analizando, de prestar servicios jurídicos sin necesidad de ser miembro de la fundación. Estamos en esa, digamos, análisis, pero normalmente pretendemos siempre, digamos, dar unas tips y unas líneas de comportamiento a los padres, porque hay elementos que son fundamentalmente muy elementales, y más sin embargo caemos en los errores de no tener en cuenta que la familia separada es una situación diferente, que se maneja con unas reglas diferentes, que es una dinámica diferente y que la interrelación entre padre y madre es diferente, ¿sí? Porque ya no son pareja, son progenitores, y ahí tienen que seguir cumpliendo con una cantidad de funciones, pero la relación personal ya es otra, diferente. Prácticamente es como si fuesen dos personas, digamos, realmente son independientes, pero es el comportamiento como uno lo tendría con una persona que no conoce, pero que tiene que respetar. Entonces, desde ese punto de vista, los invitamos a seguirnos y a colaborarnos en nuestros, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Estamos promocionando el canal de YouTube para poderlo hacer una herramienta todavía más fuerte, y poder también usarla para dejar mucha información que le sirve a todo el mundo para manejar estos temas de familia separada. Gracias y hasta pronto. Los esperamos entonces enseguida en la reunión Zoom. Ahí aparece también en la última pantalla cuál es el enlace, cuál es el ID y cuál es la contraseña. Gracias y hasta pronto.